Eh, bueno, la agenda es, primero que todo vamos a hablar de qué son las emociones, luego qué es el sexo y el género, qué son los estereotipos de género, luego mujeres estereotipadas, presión emocional, los hombres estereotipados, cómo se afectan las emociones en los hombres, los estereotipos y la sociedad. Luego, etiquetas impuestas por la sociedad. Luego, las alteraciones psicológicas en las emociones, cómo afectan las emociones psicológicamente. Luego, las consecuencias de los estereotipos y la tasa de suicidios en los hombres. Por último, ¿por qué se suicidan más los hombres que las mujeres? Bueno. Bueno, las emociones, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción fisiológica de los seres humanos. Es una reacción que sale innata. Las emociones son las reacciones fisiológicas del hombre que se presentan en todas las adaptaciones del individuo. Se reflejan cuando se perciben, cuando vemos a una persona, cuando vemos un objeto, una reacción, es una reacción. Cuando el individuo activa las redes asociativas relevantes en la memoria. La memoria es la que produce las emociones. Cuando las personas están recordando cualquier cosa que sea triste, alegre o que nos haga dar ira, esas son las expresiones, las emociones son las expresiones de los recuerdos y las expresiones salen por medio del lenguaje. Si alguien tiene algo que aportar en cada diapositiva, lo puede hacer. Bueno, esto es más que todo como la expresión de las emociones. Sergio, ¿puedes pasar la otra diapositiva, por favor? Bueno, las emociones se reflejan en la tristeza, la ira, la alegría, el enojo y la frustración. Estas emociones se reflejan por medio del rostro, de nuestras expresiones. Cuando en el rostro expresamos todo, en nuestras manos, en nuestro cuerpo, toda nuestra fisiología son las que expresan las emociones. Señorita Janet, quisiera pronto agregar algo, que dentro de las emociones, como es algo inherente a nosotros mismos, ni son buenas ni son malas, sino que son parte de nosotros. Lo que pasa es que la diferencia es que la manera como reaccionemos ante la emoción es donde va a ser la respuesta que podamos dar ante cierta situación. Y esa respuesta es la que puede verse o buena o mala ante cómo confrontamos el suceso, la circunstancia o el problema. Por lo tanto, gestionar las emociones es muy importante. Quería agregarte eso. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Es verdad, la forma en que nosotros, sí, es verdad, las emociones no son ni malas ni buenas. Es la forma en que las gestionamos y las expresamos. Esa es la forma que se hacen ver buenas o malas. Bueno, me das eso, bueno, ¿qué es el sexo y qué es el género? El sexo son las características físicas y biológicas que presenta cada individuo al nacer. La mujer tiene la vagina y el hombre tiene el pene.
esas son las diferencias de sexo, son las únicas diferencias de sexo que nunca cambian en ningún ser humano. El género es como nos presentamos, como nos hacemos ver ante la sociedad o como la sociedad nos ve. Es nuestra forma, es lo que nos identifica como hombre o como mujer o como las personas nos quieran ver. Pues ahora ya hay muchísimos tipos de género, pero el único género, pues el género en sí es el masculino y el femenino. Se refleja, la sociedad es la que nos da esa identidad. Bueno, esa es como a nivel general, como la información que hay sobre el sexo y el género, aunque bueno, ya como la situación global y la nueva modernidad ha cambiado tantísimo que las personas ya le ponen género binario, bueno, muchísima cantidad de géneros, género, especie, ya las personas pueden elegir cómo quieren que la sociedad las identifique. Entonces, pues eso es lo que nos identifica como, eso es lo que se identifica como sexo y género. Me regalas la otra diapositiva, bueno. Los estereotipos de género, los estereotipos de género son la socialización diferencial emocional de género existente entre hombres y mujeres, implica la consideración social de que los niños y niñas son en esencia diferentes y están llamados a desempeñar papeles y roles emocionales diferentes. Los agentes socializadores, voy a hablar de los agentes socializadores que son como la familia, la escuela, la cultura que hay a nuestro alrededor. Son los que tradicionalmente identifican como la masculinidad y la feminidad. El trabajo, la personalidad, todos estos agentes socializadores son los que regulan las expresiones, o sea, son los que ayudan a que nosotros nos identificamos, a que los seres humanos se identifiquen como seres, como sexo femenino y masculino. Bueno, las mujeres se identifican como personas reproductivas, como las que llevan la labor en el hogar, como mujeres pasivas, como las que expresan las emociones. Y los hombres son los que expresan o sea, los hombres están lejos de expresar la afectividad, porque la misma sociedad es la que ha impuesto esta cultura. Desde que nacemos, desde el papá y la mamá son los que hacen que esta situación se refleje en los hijos, porque la educación es, nace un niño y entonces este niño no puede expresar las emociones, no puede llorar, tiene que ser fuerte, tiene que ser el que trabaje por la familia, el que lleve la alimentación a la casa. Y las mujeres son las que cuidan el hogar, son las que tienen hijos, son las que hacen la comida, son las que planchan, son las que están atentas a lo que el esposo quiera y necesite. Y eso es lo que ha hecho que que haya un estereotipo, que haya como una fijación, tú tienes que ser esto y tú tienes que ser aquello. Estamos como demarcados al momento de nacer. Y esa es una cultura que se ha estado desvirtuando, por decir, no desvirtuando, que ha ido cambiando con el tiempo. Ya las mujeres están viendo que no es eso lo que quieren, que no es estar en la casa cuidando de sus hijos, que ya pueden hacer muchísimas otras cosas fuera del cuidado de los hijos. Además del cuidado de los hijos, también pueden trabajar, pueden desarrollarse como profesionales, pueden sí, hacer muchísimas cosas que también quieran. En los hombres hay un poco de atraso, de retraso, por decirlo así, porque al hombre le cuesta muchísimo más expresar sus emociones.
le cuesta más decir que está triste. O sea, estos estereotipos están muchísimo más arraigados en los hombres. Es algo que todavía no ha podido cambiar. Es muy difícil, sí hay muchos que se han atrevido a cambiar, pero ha sido muy difícil en el tiempo hacer que esta situación cambie totalmente como debiera de ser. ¿Me regalas la otra diapositiva? Bueno. Las mujeres, bueno, se dice, hay unas frases que dicen que las mujeres que salen al trabajo abandonan a sus hijos, que el hogar es el paraíso de la mujer, que las mujeres, o sea, están señaladas y como, bueno, estereotipadas, que repita tanto la palabra, pero como personas envidiosas, como personas conflictivas, celosas, como las personas que siempre están armando alboroto. ¿Por qué? Porque, por lo que decía ahorita, porque las mujeres ya quieren hacer cosas diferentes. Están viendo que sirven no solamente para tener hijos, que además de querer tener hijos, también pueden hacer muchísimas cosas, que pueden acompañar la labor del hogar porque no lo han dejado de hacer. Eso ya es otra situación. Eso ya es otro extremo, cuando la mujer abandona el hogar o ya no quiere tener hijos, pues esa ya es otra situación, ¿cierto? Pero la línea que la mujer sigue, además de pues, también es eh, realizarse como profesional, realizarse como mujer. Eh, que la mujer que realiza el proyecto de vida fuera de la casa menosprecia y descuida a su familia. Eso es lo que la sociedad y la cultura señala en la mujer. Gracias, Sergio. Bueno, las mujeres tienen muchísimas presiones, mucha presión emocional. Ahí, a pesar de toda la evolución que se ha dado en el tiempo, la mujer sigue con la presión, porque todavía siguen habiendo esas diferencias y eso es como lo que la mujer todavía carga. La diferencia que se hace entre hombres y mujeres. Es una diferencia muy grande, todavía hay una brecha muchísimo por pasar. Todavía nos falta muchísimo camino por recorrer en el espacio de lo que yo quiero ser y lo que yo debo ser como mujer. Gracias, Sergio. La otra, por favor. Bueno, los hombres estereotipados. Lo que decíamos ahorita es para un hombre muy difícil traspasar las barreras de lo que se dice hombría, porque hay una diferencia entre ser hombre y tener hombría. Los hombres todavía defienden, muchísimo, la gran mayoría de hombres, todavía defienden el ser los varones de la casa, el que lleven alimentación a la casa, el que es agresivo, el que, el que hace trabajos como bomberos, como carpinteros, los que trabajan en la construcción. Ya ahora es un poco diferente porque ya, bueno, desde hace muchísimo tiempo hay mujeres que trabajan en la medicina, pero anteriormente no se podía ver una mujer que fuera médica. No permitían que las mujeres ejercieran esa profesión. La profesión del derecho tampoco lo podían ejercer las mujeres. Los hombres eran los que trabajaban como abogados, como jueces, como profesores. De hecho, también era difícil que fuera profesora una mujer. Los hombres no pueden llorar. O sea, es difícil que un hombre exprese sus emociones. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo les enseñaron, desde siempre les enseñaron que los hombres no pueden llorar, que los hombres tienen que aguantarse sus emociones, que los hombres tienen que proteger, y una forma de proteger es no llorar, porque piensan que si sus hijos lo ven llorando, se va a volver débil, va a mostrar
va a dañar su autoridad, va a no ejercer su autoridad. Una forma de no expresar sus emociones para los hombres también es una forma de ejercer la autoridad, de no verse débil. Entonces, los hombres están obligados a ser los machos y esa es una forma de sufrir. Esa también es una forma de sufrir. Sergio. Bueno, ¿cómo se afectan, cómo afectan las emociones? ¿Cómo se ven afectadas las emociones de los hombres frente a los estereotipos de género? Los hombres, les voy a leer esta textualmente porque pues es como importante. Dice, los hombres también sufren y han sufrido violencia por el estereotipo de género impuesta sobre ellos y que quizá los hacen ser machos sin quererlo ser. La maestra María Andrea González, una periodista que escribió un párrafo en una revista, decía que la genealogía critica la violencia hacia la liberación del espacio político, religioso, del cuerpo de las mujeres. O sea, las mujeres, desafortunadamente, es una situación muy repetitiva y es una situación que no ha cambiado y que tampoco va a cambiar tan fácil, porque no solamente, las mujeres están luchando por unos derechos y por una igualdad. También se ve que están luchando de una forma equívoca, ¿cierto? No es la forma más correcta de luchar por los derechos de igualdad cuando queremos ir por encima de los derechos de los hombres. O sea, estamos buscando una igualdad que no es la igualdad. Las mujeres estamos queriendo como sobrepasar, como salir de todo el sufrimiento causado por la imposición. Entonces, al ir en ese camino, han dejado de lado y se les ha olvidado que los hombres son seres humanos y que también tienen derechos y que los hombres también están sufriendo. Y que si vamos por encima de los derechos de los hombres, pues entonces vamos a caer en un círculo vicioso y no vamos a salir de ahí. Bueno, ¿cómo afectan los estereotipos y prejuicios en la sociedad? Lo que decía ahorita, vuelvo y pues es algo como repetitivo, pero es una situación que afecta muchísimo. En las labores del empleo, del trabajo, ahí vemos estadísticamente que los hombres pueden adquirir un mejor empleo. Esto es a nivel global. Los hombres consiguen el mejor empleo, consiguen el mejor salario. Es difícil ver que esta situación cambie, todavía no ha cambiado totalmente. Sí es verdad que muchísimos empresarios han luchado y se han unido a esta lucha de igualdad, pero esa es la igualdad que se busca, ¿cierto? Que no sea el hombre visto en el lado de la profesión, de poder desarrollarse como profesional y desarrollarse como papá, porque también es otra cosa, los hombres están olvidando de lado el ejercicio de ser papá. No ejercen esa labor, se les olvida, no tienen tiempo de ser papás, de ser cariñosos, de ser afectuosos, de poder dar ese ejemplo de afecto que los niños necesitan para poder desarrollarse y crecer como seres cambiantes de lo que estamos viendo ahora. Entonces, claro, como estamos bajo el yugo del estereotipo, es una praxis que no va a cambiar por la misma situación, porque como los hombres no son capaces de mostrar sus emociones, de bajar un poquito, bueno, es algo que tampoco se puede generalizar, porque hay muchas personas que han cambiado esa situación y que llegan al hogar y apoyan a sus esposas para que estudien,
para que se pueden cambiar los turnos para que mi esposa vaya al trabajo y yo me quede en el cuidado de la casa de los niños. Y bueno, se han visto ya muchísimos hogares que cambian esa situación y se nota la diferencia de la educación de los hijos, más no el descuido de los hijos, porque no se puede descuidar la crianza de los hijos. Si queremos tener hijos, tenemos que entender que es algo que va de la mano con el desarrollo personal. Bueno, la etiqueta que la sociedad impone. Los seres humanos estamos como si fuéramos un producto, ¿cierto? Porque las mismas culturas, nuestros abuelos, la misma historia, le ha costado mucho quitar esas etiquetas. Es verdad que ha cambiado, pero no vamos a pasos agigantados, estamos a pasos cortos de esa evolución. Estas etiquetas o estereotipos nos hacen creer que tenemos diferencias naturales, que nuestro comportamiento o responsabilidad no son las que nos dicen y que deberemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. Aquí no hay quién es menos o quién es más. En cualquier caso, todos sufren. En cualquier caso, sufren los hombres y las mujeres. Porque por ese señalamiento, por ese sentido de culpa, por ese sentido de responsabilidad impuesta por la sociedad. Bueno, las alteraciones psicológicas que ejercen en la falta de gestionar nuestras emociones. A ver, pues si alguno quiere participar, sería bueno que alguno hiciera como, pues que interviniera si tiene algo que decir, si está de acuerdo o que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, voy a seguir. ¿Cómo se afectan psicológicamente las emociones? A ver, es difícil expresar las emociones, es muy difícil. Es difícil poder educar a las personas a un cambio, al cambio que estamos llamados, al cambio que debemos de ir a la par con la sociedad. O sea, si hay una globalización, si hay un cambio que queremos hacer, nosotros como psicólogos, como futuros profesionales, ejercer como un cambio en la sociedad más cercana, ¿cierto? De educar sobre esta situación. ¿Por qué? Porque la sociedad está enferma de afán, está enferma de hacer algo que no es lo que quiere ser, ¿cierto? Y por eso se ven tan afectadas las emociones y la sociedad está enferma emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos de afán. El estrés, las enfermedades más comunes, las enfermedades emocionales más comunes son el estrés, la alteración en la personalidad, los factores ambientales y psicosociales también están enfermando muchísimo nuestras emociones, la falta de expresión, las enfermedades emocionales nos dan inseguridad, nos alteran la personalidad. Una persona cuando está enferma emocionalmente, vive siempre en un estado de cambio de humor. Eso es como un efecto, como
Eso es como una consecuencia de una persona cuando no es capaz de gestionar sus emociones, de reconocer sus emociones, de saber que necesita una ayuda, que, que necesita buscar ayuda, que necesita hablar con alguien. Es el cambio de humor, no poder gestionar, no poder recordar, no tener concentración en el trabajo o en el estudio. Nuestros hijos también sufren muchísimo de enfermedades emocionales, porque también están viviendo una presión inculcada por la sociedad. Y muchas personas sufren de estrés postraumático. El estrés postraumático no solamente es porque haya vivido una situación de guerra o una situación de violación, no, también es por la presión social que tenemos, que estamos viviendo, porque nosotros en nuestros hijos también ejercemos presión. Y los niños en la escuela también están presionados bajo una educación y un comportamiento que les imponemos desde la casa. Entonces, si un niño muestra que tiene diferencias comportamentales o que está inclinado a querer ser mujer y siendo hombre, a querer vestirse como mujer, a querer expresar y no tiene con quién hablar, de pronto en la casa nos cuesta decirle a nuestros hijos que, que los vamos a entender, que pueden hablar con nosotros. Casi siempre lo primero que les decimos es, bueno, usted debe ser hombre, si es un niño, usted debe ser hombre, no me puede hacer quedar mal a mí como mamá, porque si usted se comporta de otra manera, quiere decir que yo lo crié mal. Entonces, tiene que comportarse de esta y de esta manera. La Usted señorita siendo niño. Castañeda tiene la mano levantada, ella desea aportar algo, señorita Janet. Ah, bueno, qué bueno, la escuchamos. Hola, buenas Jessica. tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señorita. Sí. Bueno, en referente a lo que nos estabas compartiendo ahora del género y la emocionalidad, es muy importante también tener en cuenta que esto también va muy arraigado con los factores de crianza, con la cultura que nos generan desde nuestras casas y por eso también la responsabilidad de nosotros como papás, cómo estamos permitiendo que nuestros hijos o las personas que están en nuestro alrededor puedan permitirse expresar esas emociones. Entonces, ahorita cuando nos estabas compartiendo que los hombres y las mujeres van manifestando sus emociones pues de acuerdo a su hombría o a su forma en cómo están acostumbrados a hacerlo, no está de por demás reconocer que en muchas ocasiones los hombres se contienen de no expresar su emocionalidad porque son hombres, porque si las expresan entonces ya no se va a reconocer como hombre, sino como una persona débil. Pero es muy importante que todos como mujeres o como hombres logremos expresar lo que estamos sintiendo, sea tristeza, sea por medio de llanto, sea una alegría, con efusividad, permitirse vivir la emoción y expresarla de alguna manera y con alguien, porque entonces eso cuando no se logra expresar adecuadamente la emoción que se está viviendo por algún acontecimiento, entonces eso va a generar en las personas una contención que luego van a manifestar con una emoción más acelerada, con ira, con enojo, interpersonales. Aló. Hola. Sí, sí es verdad. Pues Jessica ya terminó. Bueno, lo que decía la Se compañera. desconectó. ¿Tuvo alguna falla? ¿Tuvo fallas en la comunicación? Sí, sí, pero bueno, sí, porque todavía tiene el micrófono abierto.
Pues podemos proseguir. Bueno, y bueno, sí, es verdad que la falta de expresión de nuestras emociones trae consigo muchísimas enfermedades. Yo pienso que la mayoría de las enfermedades de esta nueva generación es eso, es la falta de poder expresar sus emociones, es gestionarlas, no las gestiona. Por eso, porque es muy difícil, es que es muy difícil estar bajo la presión de tantos ojos que nos están mirando y saber que un, que hay un comportamiento estipulado para cada persona, para cada género, no para cada persona, para cada género. Cada género tiene estipulado un comportamiento y así lo debe hacer. Y el que pase esa línea de comportamiento, pues está haciendo las cosas mal. Entonces, pues esa es una presión muy tremenda y eso es lo que hace eso es lo que hace que los hombres se enfermen más, que los hombres, pues, que los hombres tomen decisiones de pronto bajo presión y muchas veces sin poderlo pensar. Bueno, ¿por qué los hombres se suicidan más? Porque están bajo presión, porque, porque hablan menos, porque buscan menos ayuda, porque los hombres se reúnen con sus amigos y hablan de cosas muy diferentes a lo que están viviendo. Hablan que no dicen que están tristes, que los despidieron del trabajo, porque para un hombre es muy difícil decir que lo despidieron del trabajo, que ya no va a poder alimentar a su familia. Entonces, el hombre está viviendo bajo una presión social muy grande sobre la cultura y la sociedad. Los mismos padres, como decía Jessica ahorita, los mismos padres ejercemos presión sobre los hijos. Y es difícil decirle a un hijo, venga, hablemos, venga, dígame qué le pasa, cuénteme por qué está triste, cuénteme por qué está llorando o quiere llorar o necesita llorar. Es difícil, lo que la compañera Jessica nos decía es verdad, es que la falta de hablar y la falta de expresar y de buscar ayuda es lo que está haciendo que el ser humano sufra tanto. ¿Por qué los hombres se suicidan más? Hay una tasa de estadística en Antioquia que dice que los hombres se suicidan más que las mujeres, porque las mujeres amenazan 4 veces más, pero se suicidan 4 veces menos que los hombres. Estadísticamente en Antioquia, viendo este video que pues no supe cómo poner el link, me ha estado fallando también un poquito el computador, entonces decía que en Antioquia se están suicidando más los hombres que las mujeres. Y en conclusión, la conclusión a la que llegaron es por eso, porque no son capaces de expresar lo que sienten, porque es difícil, es muy difícil. No hay todavía esa educación y ese cambio social que necesitamos para poder saber gestionar nuestras emociones. La señorita Jessica Castañeda nuevamente levanta la mano. Ah, bueno, Jessica, qué rico escucharla. Jessica, te escuchamos. En complemento con lo que dices de la tasa de suicidios no más en Antioquia y que puede ser también a nivel de otros lugares, podríamos decir que es una consecuencia lógica en cuanto que si el hombre es presionado a no expresar sus emociones, se acumula y podríamos compararlo de la manera como hacen las represas. Las represas pues cierran las compuertas y van acumulando agua, pero si no se abren a tiempo, llega un momento en que esa presión de tanta agua y sobrepasa las compuertas, rompe y revienta, y es donde podríamos decir que se llega hasta el suicidio en la parte de los hombres.
Las mujeres de alguna u otra forma, aunque está muy presionada, tiene maneras de escape emocional. Uno de ellos es el llanto. Y otra forma es que buscan a otras personas, a la madre, a una hermana, a una amiga, para contársele y expresarle. Y eso es una manera de, entre comillas, gestionar o hacerle fuga a la presión. Y por eso es que aunque diga, me voy a suicidar, un día esto me mato, un día esto me voy, un día esto ya no me van a volver a ver, pues no lo hace porque ya se va desahogando, entonces cambia el panorama mental y aún en la presión fisiológica que tiene. En cambio el hombre, como está represado, aunque diga, me voy a suicidar, no lo va a hacer porque no tiene otra visión, otro panorama que otra persona le esté mostrando. Entonces, eso es consecuente a lo que estabas hablando. Puedes continuar. Vamos a continuar con Gracias. otra diapositiva. Sí, sí, Sergio, pues a ver, más que todo es como de lo mismo, ¿cierto? Como lo que decía ahorita de que las mujeres amenazan 4 veces más, se suicidan 4 veces menos, es por lo que decías, es por poder expresar y sacar toda esa tristeza y de ahí esa es una terapia que las mujeres hacen muchas veces sin pensar que están haciendo terapia y que están gestionando sus emociones. Entonces, y también que muchísimas veces las mujeres no nos vamos a decirle a un hombre, venga, hablemos, hable de sus emociones, hable de sus sentimientos. Es muy necesario buscar ayuda psicológica, es muy necesario. Hay muchas personas que no se atreven a buscar una ayuda profesional, pero si no se atreven a buscar ayuda profesional, por lo menos hablar con la persona más allegada, hablar con un amigo, hacer ese ejercicio de expresión que es tan importante. Las emociones salen por el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje es el que expresa las emociones. Entonces, es como la boca, nuestra lengua, es la forma de escape de toda esa retención de tristeza que podemos tener. Y hablar, yo creo que es la terapia, la mejor terapia que pueden hacer las personas, hablar, aunque muchísimas veces digan, no, este como habla de bastante, como es de pesado, pero yo creo que una persona que habla y gestiona es una persona que vive más sana, que se puede desahogar y puede sacar todo lo que tiene adentro. Hay un psicoanalista que se llama Carl Jung, es un psicólogo psicoanalista y dice, lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Entonces, primero que todo es aceptar que estoy enfermo, aceptar que ya estoy sintiendo no solamente una tristeza, sino que esa tristeza se me está pasando a mi cuerpo, que me está haciendo un daño físico, que me está dañando mi cuerpo, mi ser, que me están doliendo mis huesos, que voy al médico y muchas veces dicen, no tienes ningún problema, estás sano, pero yo me siento enfermo. Yo siento dolor constante en la cabeza, yo siento dolor en mis articulaciones, perdón, me siento pesado. Esto no es normal. ¿Qué me está pasando? Conocerme como soy, conocer que estoy teniendo un cambio, pero que ese cambio no me está haciendo bien. Entonces eso, gestionar, conocerme y reconocerme para poder empezar a hacer un cambio. El cambio tiene que empezar por nosotros mismos para poder, porque muchas veces nosotros hacemos que nuestro alrededor esté mal. Con nuestras malas gestiones de las emociones, enfermamos a las personas que están a nuestro alrededor, enfermamos nuestros hijos de ira, de desesperación, de impaciencia, de dolor. Hay personas que viven con una tristeza constante, y se puede convertir en una depresión, que es la enfermedad que está dando a todo el mundo, una depresión mal gestionada, por no reconocer sus emociones con anticipación. Entonces, pues es como eso, como gestionar nuestras emociones, gestionar, reconocernos, tomar tiempo
para hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, todos estos videos y todos estos trabajos que hemos venido realizando desde el grupo de prácticas, que ha sido, pues, de hecho, como un conjunto de ideas para sanar, que hablan de la respiración con conciencia, del reconocimiento, de hacer ejercicio, de tantas cosas y tantas herramientas que tenemos a nuestras manos y que las podemos coger. Es como eso, en conclusión es como eso, es como saber gestionar nuestras emociones, saber expresar, buscar a alguien que nos pueda ayudar en el momento que lo necesitamos. Y si las personas que están a nuestro alcance no pueden ayudarnos, buscar ayuda profesional y saber reconocer a las personas que están a nuestro alrededor, cómo están, vivir como más, como más pendiente del otro, de entender qué le pasa, en qué te puedo ayudar, cómo podemos cambiar, quieres que te ayude, bueno, todas esas cosas. Y empezar por una educación desde nuestros hogares para transformar la igualdad de género, que es lo que el mundo necesita. No es tanto luchar por unos derechos erróneos, sino luchar por unos derechos de igualdad de género, de saber que somos iguales los hombres y las mujeres y que necesitamos los dos vivir y expresar y ser felices. Pues yo creo que es como todo lo que les podría hablar hay muchísimos temas en esto del sexo y del género, abarca muchísimos temas de enfermedades, muchísimas afectaciones psicológicas, pero tendríamos que quedarnos muchísimo hablando de esto y pues es como lo más importante. Yo creo que ya pues como en conclusión es eso, es lo que estábamos diciendo y lo que la compañera Jessica y el compañero Sergio pues nos estaban compartiendo. Si alguien más, Emily quiere hablar, escuchamos. No, se me fue la mano, pero aprovecho para decirte que hiciste un excelente trabajo. Admiro que te hayas animado a realizar una webconferencia y hablar sobre un tema como tan gratificante, y sé que a muchos nos va a servir como profesionales, ya sea en la vida personal, y ya quería hacer como esa pequeña intervención felicitándote. Muchísimas gracias, Emily, muchísimas gracias. Señorita Janet, algo que también puedo de esas posibles soluciones que se manifiestan acá es lo que por la experiencia que vivió Víctor Frank en los campos de concentración y que es posteriormente formó y realizó la logoterapia como un método precisamente de sanación, un método de gestionar las emociones, ya que él descubrió que aquellas personas que hablaban y que durante lo que conversaban con él en los campos de concentración, él les podía permitir darle un sentido y un propósito con eso en la vida. Entonces, el que podamos promover desde el Centro de Escucha Unarista un espacio para que propios extraños sean acompañados es una manera también de proporcionar a que todos, hombres y mujeres, como tú manifiestas, seamos iguales, en que tenemos la capacidad de hablar y tenemos espacios para hacerlo, de tal manera que encontremos maneras diferentes de encontrarnos a nosotros con el propósito y el sentido de la vida. Creo que también la señorita Jessica había levantado la mano, pero no sé si está todavía ya en línea. Bueno, esta diapositiva pues nos habla de lo que yo estaba ahorita hablando y es educar lo que decía Sergio, estas terapias de la comunicación, del habla, de la escucha, la transformación en nuestros hogares, en los hogares y
desde el trabajo. Pues en los trabajos creo que ya hay muchas empresas donde seleccionan a un personal que ejerza la labor de escucha a los trabajadores, porque de hecho, pues en muchas investigaciones, pues no las coloqué acá en las diapositivas, pero en toda la investigación que yo estaba haciendo, veía que el poner a un profesional de la salud para ayudar a los trabajadores hacía que la producción creciera. Era muchísimo más productiva una empresa cuando había un psicólogo que pudiera escuchar a sus trabajadores, los pudiera ayudar a gestionar sus emociones o a decir que no les gustaba. Esas empresas eran más productivas. De hecho, es algo que se está viendo muchísimo más ahora. Las empresas están trabajando esa área de la salud. También las instituciones educativas, que antes era difícil que en una institución educativa hubiera un psicólogo de planta. Ya hay muchísimas instituciones con un psicólogo de planta ayudando a los estudiantes a gestionar todas estas emociones que muchísimas veces en las casas, en sus hogares, no tienen quien les ayude. Entonces es como eso, también desde el Estado, pues el gobierno también preocuparse por esta situación es muy importante. Se ve como también la evolución y la preocupación por las enfermedades emocionales y mentales, que son lo que ya están en el auge de la sociedad. Bueno, les agradezco muchísimo por la asistencia. Sergio, te agradezco muchísimo por tu colaboración, muchísimo. Yo no lo hubiera hecho bien si no estuvieras acá con tu colaboración. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Gracias a ti, señorita, muy amable. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, Janet, que estés muy bien, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.